Ana limpia su habitación. Esta es Ana. Tiene 10 años. Es curiosa y un poco desordenada. Hoy es domingo y su mamá le ha dicho: Ana, tu habitación está muy desordenada. Es hora de limpiarla. Ana entra en su cuarto y mira a su alrededor. Hay ropa en la silla, juguetes en el suelo, papeles por todas partes y la cama sin hacer. Suspira. Sí, está un poco caótica, dice en voz baja, como si fuera una palabra importante. Primero, abre la ventana para que entre aire fresco. Luego pone música bajita. Le gusta limpiar con música. Empieza por la cama. Estira las sábanas. Coloca bien la manta y pone su peluche favorito en el centro. Se llama Tomate y es un gato naranja. Tú mandas en la cama ahora, Tomate, le dice sonriendo. Después recoge la ropa. Encuentra camisetas debajo de la mesa, calcetines detrás de la puerta y un pantalón en el suelo. Los mete todos en una bolsa de ropa sucia. Luego recoge los papeles. Algunos son dibujos, otros son deberes antiguos. Lo que no necesita, los tira a la papelera. También encuentra un trozo de pizza de ayer dentro de una servilleta. ¡Guaj!, dice, y lo lleva corriendo a la cocina. Cuando vuelve, limpia el escritorio con un trapo. Pasa el trapo también por la estantería, donde hay polvo. Luego ordena sus libros. Coloca los grandes abajo y los cuentos favoritos arriba. En el suelo hay lápices, pegatinas, una muñeca sin zapato y muchas cosas pequeñas. Ana las recoge y las mete en una caja. La llama la caja de los secretos. Después, barre el suelo con una escoba pequeña. Encuentra una moneda, una pinza del pelo y una canica. Lo guarda todo en su cajita. Cuando termina, mira su habitación. Todo está limpio, ordenado y con buen olor. Misión cumplida, dice Ana, levantando una escoba como si fuera una espada. Su mamá entra y mira con sorpresa. ¡Guau, Ana! Está preciosa. Sí, y Tomate está vigilando la cama, responde Ana muy seria.